Muy buenos días, entonces, de nuevo. Oye, gracias por estar ahí, impresionante. 12 personas, 12 estudiantes. ¿Ya tomaron desayuno o no? Primera pregunta. Sí, Sí, ¿ah? Pero no todos, o todos. Levante la mano el que toma desayuno. Aún no, José. Yo ¿Por qué? tampoco. ¿Por qué por qué sabía que José no se había tomado desayuno todavía? Nadie ha tomado desayuno. ¿Cómo vamos a conversar si no han tomado desayuno? Nadie ha tomado desayuno, mira. La Catalina tampoco. Ya, vayan a hacerse el desayuno. Vayan a hacerse vayan a buscar cereal, pancito, una fruta, algo. Vayan. Em, Vayan con el celular o con el computador. Em, sí, porque hay que estar alimentado. Yo estoy tomando el té. Ya, vayan nomás. Bueno, por mientras vamos a estar entonces revisando el ejercicio. Esto de ver cuánto del conocimiento es dato, o fue idea y se convirtió en dato. Una de las cosas más simpáticas que me parece uno puede hacer. Y la tabla estaba bien, ¿cierto? Aquí hay unos datos como que no todos los cordones montañosos tienen la misma antigüedad, como que hay fósiles similares en América y en África, mientras que otras son ideas, como que Pangea se encontraba cerca del Ecuador, en términos de que no se han corroborado 100%, ¿cierto? Sobre todo porque son eh, no sé, ideas que son sobre el pasado, entonces es difícil que uno las pueda corroborar 100%. O que en un pasado remoto todos los continentes estuvieron unidos, ¿cierto? Eso es una hipótesis eh, que tiene gran probabilidad de ser cierta, pero no es un hecho. Lo que sí, un hecho o un dato que los bordes de los continentes tienden a tener formas complementarias, como África y América, y que las rocas terrestres son en promedio más antiguas que las oceánicas. ¿Ya? Esos son datos. Y aquí entonces yo puse algunas ideas que en el paso del tiempo se han convertido en datos, que justamente cuando propuso su teoría, Wegener eran ideas, pero después ya se convirtieron en datos. eh, Como que el movimiento de los continentes coexistía, ¿cierto? Como que los continentes se movían y eso era solo una idea, y hoy día lo podemos registrar. Esto también era una idea de que deberían existir fisuras o algún lugar donde se estuvieran generando continentes, y finalmente también se encontraron. ¿Ya? Y también en base a eso, el fondo marino debería ser más joven que las rocas de los continentes. También era una idea, una hipótesis, y también se corroboró. ¿Ya? Ahora, una hipótesis, por así decirlo, clara, que sale en el relato sería esta que está aquí. ¿Ya? El Himalaya se debe, o se generó, o se originó debido a la colisión de India con Asia. Me parece que esta es una de las hipótesis más claras que sale en el relato porque eh, ¿qué sería una hipótesis? Así como clara, clarita. ¿Quedó alguien? Javiera, que es la única que ha tomado desayuno. ¿Por qué será una hipótesis? Porque a mí me parece que es más claramente una hipótesis. Puede ser un ejemplo bueno de hipótesis. Hoy se fueron todas a tomar desayuno, parece. Porque es una hipótesis bastante clara. porque es una idea. Claro, eh, es una idea y por lo tanto puede ser una hipótesis, porque las hipótesis son ideas. Pero ¿qué tipo de idea o por qué crees tú que podría ser una buena hipótesis? ¿Qué tiene?
¿Qué tiene qué característica tiene esta afirmación? Que el Himalaya se debe o se generó, se formó gracias a la colisión de India con Asia. Démosle vuelta, pensémoslo, pensémoslo. No avancemos hasta que alguien tenga una idea sobre eso, alguna característica. Como para ir diferenciando de teoría, yo sé que incluso Ernest Mayr, aquí en su libro lo dice, que es muy difícil reconocer claramente, pero ¿por qué no es una teoría eso que está ahí? Y entonces podría ser más una hipótesis. Ah, porque en el texto dice que todo como lo que no podemos ver se debe hipotizar y en cierta medida no podemos saber si el Himalaya es una colisión de India con Asia. Ya, Entonces, pues, eso también puede ser una hipótesis. sí. El argumento de por qué no es un dato o por qué no es un hecho está claro. Lo que nos falta, Javiera, es por qué esta idea es una hipótesis y no una teoría, por ejemplo. Eh, ¿qué la diferencia esta idea de la otra idea? Porque finalmente una teoría también es una idea o un grupo de ideas, ¿cierto? En realidad un grupo de ideas y hechos y leyes, pero ¿por qué uno podría decir que no es una teoría? ¿En cuántos como fenómenos se está enfocando esa proposición? Mucho, en varios, en poco, en uno. En un ámbito geográfico yo creo que se diferencia porque la hipótesis es una propuesta y en cuanto a la teoría igual es un conjunto de variables, pero que aún no tienen una explicación matemática, una lógica matemática para aseverar que esto sucede permanentemente bajo lo que encasilla la idea. Ya, hay varias cosas. Eh, Podríamos estar de acuerdo de que, como dices tú, esto es como una cosa que está circunscrita a algo, a un lugar geográfico específico, y de eso se diferencia a lo mejor de una teoría que puede ser un poco más amplia, ¿ya? Ahora, ojo con la matemática, porque eso es una diferencia, pero que finalmente las teorías también están formalizadas a través de justamente las leyes que están dentro de ellas. Eh, lo interesante es que esta proposición es súper específica. En general, las hipótesis tienden a ser explicaciones que se proponen sobre un fenómeno bien particular. Entonces, yo diga que el Himalaya se debe a la colisión de la India con Asia, estoy dando una explicación posible de la generación en este caso, de un accidente geográfico que son ciertas montañas, ¿cierto? Ciertos cordones montañosos. Que es diferente que si yo dijera que todas las, todos los cordones montañosos de la Tierra se generan por el movimiento y la colisión de diferentes placas. ¿Se entiende la diferencia, no? Eso ya sería como parte de la teoría. Y de hecho, las hipótesis se basan en teorías. Entonces, cuando yo digo que el Himalaya se debe a la colisión de la India con Asia, eh, estoy haciendo una proposición que finalmente se basa en la tectónica de placas.
o en la deriva continental como su versión original. ¿Se entiende la diferencia y la relación? O sea, una hipótesis no puede ser, bueno, también puede ser, pero en general, la mayoría de las veces las hipótesis se basan en teorías o en conocimientos teóricos que ya existen y que son mucho más amplios. Y entonces la hipótesis es la explicación pequeñita que da cuenta de un fenómeno que yo estoy viendo, no sé, en mi región o en el modelo de estudio que estoy estudiando, etcétera. ¿Ya? Eso. Y 4 decía, argumente por qué reconocemos que la tectónica de placas es una teoría. Eh, Aquí hay algunas características que nos hacen reconocer por qué es una teoría. Una de las más importantes es porque sirve para explicar un gran número de fenómenos naturales relacionados con la dinámica de la Tierra. ¿Ya? Cuando uno llega a eso, es porque ya no es una hipótesis simplemente, sino que es una teoría. ¿Ya? Y las leyes muchas veces también son hipótesis corroboradas, muchas veces que ya se convierten en hechos o en generalizaciones, pero que también siguen explicando cierta parte de la realidad más específica que una teoría. Entonces, la similitud en fósiles y tipos de roca en diferentes continentes, la formación de las montañas, el volcanismo, todo se puede explicar por la tectónica de placas, ¿ya? Y también esta teoría genera ideas e hipótesis que uno puede poner a prueba, ¿ya? Y algunas de ellas se van a convertir en datos y otras se van a convertir en leyes, ¿ya? Eso, eso principalmente. Ahora que ya todos tienen su desayuno, o la mayoría, sigamos, ¿ya? Esta es una de las diapos que me gustaría que volviéramos a discutir o a revisar. Y aquí está, digamos, esta visión que todos tenemos al comienzo o en un principio sobre cómo se relacionan los diferentes conceptos o categorías de conocimiento, ¿cierto? Así como nosotros tenemos categorías ontológicas, también podríamos decir que estos son como categorías o tipos de conocimientos. Las observaciones, la hipótesis, la teoría y las leyes. Esta es como una visión muy simple de cómo estarían relacionadas. En realidad es mucho más complejo que esto, ¿ya? Pero muchas veces uno piensa que las observaciones eh, llevan siempre a desarrollar la hipótesis, o que es el único paso para desarrollar hipótesis, que la hipótesis cuando se apoyan un poco en alguna evidencia se convierten en teoría y que después las teorías cuando ya están totalmente probadas se convierten en leyes, ¿ya? Y eso no es así. No hay como una jerarquía de acuerdo a tipo o grado o cantidad de evidencia. Eso no es así. Por lo menos no entre teoría y ley. Sí puede haber de hipótesis, para que finalmente después esta hipótesis pueda convertirse en ley o simplemente aportar más evidencia para esta teoría de la cual proviene, ¿ya? Y me gusta mucho la analogía que hace Waldo en el libro, que no sé si ustedes la vieron, donde dice que, bueno, uno, que muchos conceptos se tratan igual, como hipótesis, ley, teoría, y él dice que existe una relación como entre célula e hígado, relacionando a teoría con hipótesis. Lo que quiere decir finalmente que una teoría es un sistema de hipótesis científicas, muchas de las cuales son leyes, ¿ya? Aquí la analogía es que el hígado es la teoría y la célula es la hipótesis, ¿ya? Y en ese sentido yo creo que queda mucho más claro de que en el peor de los casos o para ir mejorando nuestra visión, como sea, tenemos que pensar de que la teoría va al final, en términos, por ejemplo, de amplitud, y no la ley, ¿ya? La ley, finalmente, como les decía, explica o describe una parte de la realidad más pequeña de lo que usualmente lo hace una teoría, ¿ya?
la teoría cromosómica de la herencia, si la buscan por ahí, explica muchas más cosas que lo que explican las leyes de Mendel. ¿Ya? Las leyes de Mendel son una cosa pequeña dentro de la teoría cromosómica de la herencia. ¿Ya? Un caso puntual. Y que de hecho no da ni para ley, pero bueno. Si queremos tener una ley en biología y le queremos decir ley a las propuestas de Mendel, de todas maneras es más chica, más acotada que la teoría cromosómica de la herencia. ¿Ya? Y entonces esta sería una relación un poco más real entre datos, correlaciones, conjunto de datos. Uno a veces justamente las hipótesis las pone a prueba a través de recolección de estos datos. Esas hipótesis sirven para alimentar o verificar o dar apoyo a ciertas teorías, y algunas de estas hipótesis finalmente, después de ser muy estudiadas, uno se da cuenta que son leyes, ¿ya? Eso. Pero, profe, Dígame. yo he En todas las pensado cosas mucho que tenga. en la física. O sea, por ejemplo, la ley de la gravedad, ¿a qué teoría pertenece? Pertenece a la teoría de, finalmente, la teoría que generó Newton sobre el movimiento de los cuerpos, ¿ya? Y dentro de esa teoría no solo está la teoría o la ley de la gravedad, sino que está la acción y reacción y otras más, ¿ya? Pero esa teoría de Newton funciona en todo nuestro mundo normal y, digamos, típico de nuestra vida diaria, pero esa teoría y esas leyes no funcionan en ciertos lugares o en ciertos escenarios específicos para los cuales sí funciona la teoría de la relatividad general, ¿ya? Y en esos lugares o en esas condiciones o en esos escenarios, ni siquiera las leyes, como la ley de la gravedad, se cumplen. Entonces, de hecho, la próxima diapo tenía ese, creo que ese ejemplo, o no, tiene otro. Eso, ¿ya? Entonces, lo que genera Newton, que genera incluso matemática nueva para digamos, estructurar, es una teoría. Lo que pasa es que, claro, uno no la conoce como teoría, pero la teoría de la mecánica clásica es la teoría de Newton, la cual incorpora estas diferentes leyes. Y claro, la ley de la gravedad nos explica, claro, nos explica un poco por qué las cosas caen o por qué estamos todos dentro del planeta, etcétera. Pero claro, hay otras cosas que no las explican. O sea, todo el resto de los movimientos que no tienen que ver con la atracción de la Tierra y con la atracción de los cuerpos, digamos, grandes cuerpos, tú tienes que ir a otras leyes o a otros conceptos que también fueron desarrollados por Newton o incluso antes. ¿Mm? ¿Me cree o no me cree? Es que me pone a pensar que en el colegio, o también a mi hermana, le pasan las leyes de Newton. Y ¿Mm? como que a uno no le dicen que pertenece a una teoría. No, porque nadie te explica, por así decirlo, la epistemología del, digamos, del contenido o del concepto. Y obviamente también hablamos de ciertas teorías sin referirnos a las leyes que tienen, porque un poco dependen justamente también de la historia en que fueron generadas. eh, entonces, claro, ¿y tú estás hablando de quién? ¿De tu hermana? ¿Tu hermana? Sí, mi ¿Y ella qué hermana, estudia? no, mi hermana va en sexto básico. Ah, en sexto básico.
No, claro, claro, en sexto básico también, con mayor razón, claro, en el colegio nos explican o nos muestran el conocimiento más bien fragmentado, porque es más difícil, no sé, pues, hablar de toda la teoría, eh, sino es más fácil incluso hablar de ciertas hipótesis, ciertas leyes, o a no ser que, no sé, pues, hablemos de la teoría completa, eso ocurre re poco, pues. Ocurre justamente cuando uno habla de la teoría del Big Bang o la teoría de la evolución. Pero yo en el colegio nadie nos habla, yo creo, de la teoría cromosómica de la herencia. Cuando nos hablan de herencia o de genes o de genética, nos hablan de las leyes de Mendel, porque se cumplen siempre en cierto contexto, y después nos hablan de unos genes ligados, como finalmente la excepción a las leyes de Mendel, pero finalmente lo que se genera ahí, en el trabajo de Sutton y bla, finalmente es la teoría cromosómica de la herencia, que es mucho más amplia, pero nadie empieza hablando de la teoría cromosómica de la herencia. Pero ahí tiene que ir también cosas históricas. Eh, Mira, esas definiciones que yo tengo ahí, por ejemplo, son las definiciones de ley, hipótesis y teoría que da la Academia Nacional de Estados Unidos. Eh, Podría ser la Academia Rusa, pero bueno, uno está más fluido por la ciencia occidental. Si te fijas aquí dice que ley es una generalización descriptiva acerca de cómo algún aspecto de la naturaleza se comporta bajo ciertas circunstancias. ¿Ya? Esto es para algo súper específico. Y teoría dice en ciencia, justamente para diferenciarlo de lo coloquial, un bien sostenido, una well sustained, una explicación bien sustanciosa, bien como con mucha evidencia de algún aspecto del mundo natural que incorpora hechos, leyes, inferencias y hipótesis para ponerse a prueba. Entonces, justamente el que tú conozcas ciertas leyes, seguramente esas leyes están dentro de una teoría. Y si no lo están, los científicos de esa área andan buscando desarrollar una teoría que pueda justamente incorporar esas leyes y otras, ¿ya? Cuando uno encuentra una ley y más o menos tiene cierta explicación, pero está muy como eh, muy solitaria, lo más probable es que los científicos traten de generar un cuerpo teórico más grande donde muchas veces se incorporan esas leyes, ¿ya? O sea, que haya una explicación más grande que pueda justamente explicar esa ley y otras cosas. Y de hecho, muchas veces así es como una teoría reemplaza a otra, porque justamente una teoría, un marco conceptual, me explica más cosas que el marco conceptual anterior, y entonces hay leyes que estaban como desconectadas que ahora sí las veo juntas, conectadas. ¿Ya? ¿Están ahí o no? Eso. Entonces, teoría es algo mucho más grande que una ley. Ya no es solo Waldo, ¿cierto? Que aquí nos dice que una teoría es como el hígado y que una ley es como la célula. Y no soy solo yo, sino que también es la National Academy of Science la que nos dice que una teoría incluye leyes y que las leyes son explicaciones o generalizaciones descriptivas incluso de ciertos aspectos de la realidad. Aquí yo tengo, porque uno también tiene la idea de que las leyes no cambian y las teorías sí. Aquí yo tengo algunos ejemplos de leyes que, claro, en general en nuestra vida diaria se dan, pero no necesariamente se dan en todos los contextos, ¿ya? Que muchas veces lo voy a agrandar ahí porque yo no veo muy bien. Si yo no veo muy bien, que estoy aquí al lado. Bueno, yo soy más viejito, pero pues sí, ahí pueden verlo mejor. Ya. Miren esta, por ejemplo, la ley de conservación de la materia. Uno puede decir, oye, eso
siempre ocurre. Establece que en un sistema cerrado la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y es de Lavoisier, no es de Jorge Drexler, por si acaso. Y, sin embargo, hoy sabemos que en procesos nucleares la materia es convertida en energía, y por lo tanto en rigor, no se conserva. Ahora se ha modificado y se llama la ley de la masa y la energía. Ella es de Newton, propuesta por Isaac Newton. Por ejemplo, la de la inercia, la de acción y reacción, la de la gravedad. Luego del trabajo de Einstein, se ha pensado que las leyes de Newton deberían revisarse, ya que ellas no se cumplen cuando objetos se mueven a velocidades muy altas o en campos gravitatorios muy fuertes. O sea, las leyes de Newton, o sea, claro, las leyes de Newton se cumplen acá en la Tierra, en nuestra vida diaria, pero incluso aquí mismo en la Tierra y en otros lugares del universo y en otras condiciones del universo no se cumplen. Pero sí se cumplen los postulados de Einstein. ¿Se fijan? Y entonces, justamente una teoría como la de Einstein, que tiene, por así decirlo, leyes, como algunas formalizaciones que él generó, es un cuerpo teórico y la teoría de la mecánica clásica, por así decirlo, incluye las leyes de Newton, es otro, ¿ya? Pero, claro, uno conoce las leyes de Newton, pero no la teoría de la mecánica clásica. Y uno conoce la teoría de la relatividad de Einstein, pero no conoce las leyes que él propuso o él modifica. ¿Fijan? Pero es por cómo nosotros hemos sido formados nomás, o porque justamente históricamente, o porque específicamente algunas leyes a lo mejor explican cosas que son mucho más eh, cotidianas para nosotros, etcétera, ¿ya? Pero las leyes cambian, sobre todo cambian generalmente cuando cambia una teoría, o las leyes cambian o no siempre se cumplen porque se cumplen cuando están en un contexto en que funciona esa teoría que las incorpora, ¿ya? No me cree la Javiera, pucha, ¿qué puedo hacer para que me crea? Ya, Javiera. Eh, ¿Tuviste la película de Stephen Hawking, la vida de Stephen Hawking? ¿La vieron? ¿La Eh, escucharon por lo menos? la teoría del todo. La teoría del todo, muy bien, Javiera. Ya. Me temo que no, dice Cristóbal. Pero miren, Cristóbal, José, Catalina, miren. Stephen Hawking buscaba generar una idea que pudiera explicar todos los fenómenos del universo. Esa idea era la teoría del todo. Acá está la tapa de su libro portada, o sea, de su libro de la edición especial. Stephen Hawking, la teoría del everything, o el origen y digamos, se me olvidan siempre las palabras, el origen y el destino del universo, ¿ya? Explíquenme entonces por qué Stephen Hawking buscaba generar la teoría del todo y no la ley del todo, o no el axioma del todo, o no el modelo del todo, o no la hipótesis del todo. Yo asumo que Stephen Hawking ocupa bien los conceptos o las categorías de conocimiento, ¿cierto? Entonces, ¿por qué Stephen Hawking quería encontrar o generar deductivamente un conocimiento que fuera capaz de unificar todo, toda la física? Porque finalmente hoy en día tenemos al menos dos teorías, ¿cierto? Una teoría para lo micro y otra teoría para lo macro. Pero él quería encontrar una teoría o generar una teoría que explicara todos los fenómenos físicos. Entonces, ¿por qué le puso teoría y no le puso ley? Porque él anda buscando una teoría, finalmente. O finalmente, ¿con qué se relaciona más? ¿Con qué definición que hemos estado conversando?
¿Por qué quiere generar una teoría del todo y no una ley del todo? Am, lo que pasa es que va a llegar después la formulación matemática en física, siempre va a llegar, digamos. Pero la diferencia está en si esa formulación matemática va a explicar un aspecto específico o va a explicar, como buscaba Stephen Hawking, pues va a buscar explicar todo o gran parte de los fenómenos de un área, ¿ya? Eh, Nuestro amigo Stephen Hawking buscaba la teoría del todo, eh, porque es el conocimiento científico más amplio, más abarcatorio, más comprensivo, ¿ya? Él no anda buscando la ley del todo, porque las leyes son específicas. Y de hecho las leyes no explican finalmente las cosas, sino que son las teorías. Como el otro ejemplo que da Waldo también. Decía, la ley de la vida. La ley de la vida es que todos morimos. Bueno, obviamente es una ley no matemática, no con una formalización matemática que no es clara, digamos, no la tenemos, aunque uno podría más o menos relacionarla con la entropía y todo eso, pero ahí en esa ley, cuando yo digo todo organismo vivo en algún momento muere, no estoy diciendo el por qué, ¿ya? Realmente el por qué viene dado por la teoría, y las teorías son las que tienen los mecanismos y los procesos, etcétera. Eh, sí, pero da lo mismo si hay multiverso, pues estamos tratando de explicar los fenómenos de este universo. ¿Ya? Eso, eso era entonces. Como les decía entonces, en el capítulo de nuestro amigo Ernest Mayr, eh, que habla de cómo funciona la ciencia, ahí hay un pequeño resumen histórico que yo solamente voy a revisar someramente hoy día, de cómo se ha ido pensando la generación del conocimiento científico, ¿ya? En términos filosóficos o en términos epistemológicos, cómo se ha reconocido, ¿ya? Y principalmente porque yo creo que hay como dos o tres conceptos que me interesa que ustedes los tengan claros después de salir de este curso, ¿ya? Eh, Como dice Ernest Mayr, al comienzo, cuando uno trataba, allá hace como 6.000 años antes de Cristo, o 5.000 años antes de Cristo, de explicar las cosas, los fenómenos naturales, aquello que no entendía directamente, uno eh, le daba la explicación a justamente fuerzas sobrenaturales, dioses y demás, pero de acuerdo a la historia de la filosofía y la ciencia, nos muestra que los primeros, más o menos en darle algunas explicaciones no teísticas, fueron los griegos, ¿ya? Y una de las primeras propuestas de generación de conocimiento fue la causalidad, ¿ya? A través de las observaciones, principalmente de observaciones, se llegó a la conclusión de que había ciertos fenómenos, ciertas circunstancias que se producen por la sucesión temporal de otros fenómenos. Entonces, que hay unos fenómenos y como hay esos fenómenos, se producen otros fenómenos, ¿ya? Y eso es un poco lo que uno puede resumir en causas y efectos. Y no sé si vieron la Matrix, si no la han visto, véanla. Buena película. No habla de multiversos, pero eh, habla de nuestra humanidad y hay un personaje que es el Merovingian, que dice que todo
toda acción tiene una reacción. Hay causas y efectos. Entonces, todo tiene finalmente una explicación debido a otro fenómeno, ¿ya? Causa y efecto. Y ya después estamos claros que no hay mucho avance en como 10 siglos, pero ya en el Renacimiento y por ahí empieza nuestro amigo Galileo, donde genera el primer método, por así decirlo, experimental, como que le da mucha importancia a esto de la manipulación de variables, y eso está todo centrado en poder repetir cosas que se observan. Finalmente estamos siempre partiendo desde el mundo natural. Cuando partimos desde el mundo natural y tratamos de hacer conjeturas, conclusiones generales a partir de lo que vemos del mundo natural, uno habla entonces de inducción, ¿ya? Y ahí habla o se reconoce en la historia de la filosofía de la ciencia o de la ciencia, el inductivismo o el empirismo, ¿ya? Que tiene que ver entonces con la noción principalmente desarrollada por Bacon, sobre cómo uno podría generar conocimiento, principalmente a través de sucesivas observaciones. Yo llego a la generalización o a los postulados científicos por esta inducción, ¿ya? Que sería entonces ir de una serie de premisas, una serie de observaciones, a una conclusión general, ¿ya? Y eso de repente uno lo hace, uno lo hace generalmente en la experiencia de la vida diaria, cuando a uno le pasan cosas y le pasan cosas y le pasan cosas, uno pues dice, ya, así son las cosas, sí, así es la vida. Y muchas veces uno en ciencia y en biología también lo hace, ¿ya? Pero no es la mejor forma de hacerlo, ¿ya? De generar conocimiento. Es una forma, pero no es la mejor. O si uno la ocupa sola, no es la mejor. Hay que irla matizando con otras fuentes de conocimiento, ¿ya? Pero para que les quede claro, y eso es lo que me interesa, el primer concepto que me gustaría o me interesa mucho que les quede claro es qué es la inducción, ¿ya? Entonces, es un razonamiento que va de una serie de premisas que son observables, empíricas, a una conclusión general, que ya a esta altura, si una conclusión general ya no es necesariamente observable, o trato de generalizarla para todo, para todo el mundo natural, ¿ya? Y si bien tuvo su auge un par de siglos, prontamente fue quedando obsoleta, ¿ya? Aquí hay un ejemplo nomás que en términos filosóficos siempre se da, ¿ya? Pero un niño de 6 años que vive en Valdivia, por ejemplo, y que a lo mejor no tiene internet o no ocupa mucho el celular y ha visto cisnes, él cree que los cisnes son todos como los que él ha visto, ¿ya? Y entonces él en su mente generaliza a partir de lo que ve. Dice cisne y él se imagina en su mente un cisne cuello negro porque esos son los que hay en Valdivia, ¿ya? Entonces es una forma de generar conocimiento. Él tiene un cierto conocimiento que lo generó a partir de la experiencia, y la experiencia la llamamos entonces inducción, ¿ya? Que va de lo empírico a lo teórico o de premisas empíricas particulares a una generalización. Y en el libro de Waldo, de hecho, sale cómo sería la formación de conocimiento de esa forma. Uno a través de la observación, entonces, lleva a una generalización, una hipótesis y una contrastación. Por ejemplo, yo he visto muchas aves y yo digo entonces que las aves vuelan. Esa es una generalización, porque no he visto todas las aves del mundo, pero con todas las que yo he visto, a mí me da la idea de que todas las aves vuelan. Y hipotetizo justamente que todas las aves vuelan, y después voy al zoológico por primera vez y veo un pingüino y me doy cuenta de que no todas las aves vuelan. Entonces,
es una forma como súper básica de generar conocimiento, ¿ya? Y el gordito que está aquí, que es David Hume, fue uno de los primeros que, eh, eh, digamos, estuvo en contra de que esa fuera la forma en que se generara conocimiento científico, ¿ya? Eh, claro, él decía que esto no es solamente, bueno, porque obviamente desde aquí cosas que no encontramos, cosas, digamos, que me contradijeran la hipótesis, también se generaban leyes, porque siempre se veía que era así. Entonces él decía que esas leyes no eran realmente leyes buenas, de buena calidad, sino que son solo generaciones empíricas, ¿ya? Y entonces a partir de... ah, pero antes de llegar a lo contrario o a lo complementario de la inducción, que es la deducción, saqué digamos, esta cita del libro de Ernest Mayr, porque finalmente igual tampoco es como, la idea no es demonizar a la inducción, así que es súper mala. Y de hecho él nos dice que en general hay ciencias que son muy inductivas, y él dice que la biología es muy inductiva, ¿ya? Porque nosotros tendemos a justamente tratar de describir el mundo vivo. El mundo vivo es muy diverso. Entonces ese es nuestro problema. El mundo vivo es muy diverso. Siempre andamos describiendo cosas nuevas. Y describir cosas nuevas eh, es un poco hacer ciencia inductiva, porque andamos tratando de, como decir, ya, todas las células funcionan así, o todos los seres vivos funcionan así, y el ratito encontramos algo nuevo y ya, no todos los seres vivos necesitan mitocondrias para vivir, hay otros que no necesitan mitocondrias, o no todos los eucariontes son así, o etcétera, ¿ya? Entonces, como él muy bien dice aquí, lo que hay que criticar no es la recolección de datos, sino la manera de utilizar dichos datos para formular conocimiento o teorías, ¿cierto? No hay que quedarse solo en la observación, en la inducción, sino que también hay que meterle injundia, meterle deducción, meterle teoría, meterle creatividad, porque es lo más interesante, ¿ya? Pero la inducción entonces está muy relacionado con lo empírico, con el empirismo, con pensar de que la ciencia simplemente es una recolección de hechos factuales de la realidad, ¿ya? Y ojo porque eso es muchas veces lo que nos muestran en el colegio. ¿Por, por qué no sería una teoría, la teoría endosimbiótica? Está bien, pues. Pero si, de eso se trata el curso, que ustedes justamente cuando digan, las leyes de Mendel, ¿cómo son las leyes de Mendel? ¿Son realmente leyes? O, la teoría endosimbiótica, ¿es una teoría realmente? ¿O es una hipótesis? Mm, Ustedes Pues dicen no sería porque, una teoría de Liz porque trata de explicar como la evolución igual, de cómo pasó de ser procarionte a eucarionte y así. Entonces estaría ujú. dentro de una teoría, que según yo sería la teoría de la evolución. Ah, ¿qué hago este curso? ¿Por qué no hago un curso más fácil? Eh, Pucha, de hecho algunos proponen de que justamente la teoría endosimbiótica, que para mí no es tan teoría tampoco, pero la propuesta de Liz Margulis, de hecho, iría como en contra de la teoría de la evolución. Eh, o justamente no siguiendo el mecanismo de la teoría de la evolución. ¿Mm? Ahora, a mí me da la idea de que la teoría de la Liz Margulis no es una teoría porque justamente está explicando algo muy específico, que es el origen de un cierto tipo de organismo, que es, claro, hay muchos eucariontes, o digamos,
Sí, claro, eucarionte. Claro, está explicando como el paso de un tipo de organismo a otro. Eh, Ahora, no es una simple inducción, porque justamente, si bien parte de observaciones, pero también tiene como una teoría deductiva, ¿cierto? Que nos lleva a explicar un poco cómo ocurrió ese fenómeno o ese proceso histórico. Eh, Va a depender, pues yo creo que Liz Margulis es justamente una hipótesis del origen evolutivo de los eucariontes, eh, y que no, que tiene algunas partes de su propuesta que no están directamente relacionadas con la teoría evolutiva, que explica como la evolución de todos los organismos. Entonces, eso es muy choro de que a lo mejor falta una teoría que finalmente pueda incluir esta hipótesis dentro de ella, y lo que hay hoy en día es una teoría de evolución, y tiene por acá una hipótesis o una ley a esta altura, que dice que todo organismo eucarionte tiene resabios de organismos procariontes, que son sus organelos. No sé, por decir una cosa. Eh, pero tiene, yo creo, también partes deductivas, ¿ya? Bueno, eso. Y entonces la postura racionalista es la que finalmente genera esto de la deducción, que justamente se desarrolla a partir de la matemática, de la lógica, de la geometría, y justamente como la física o la explicación del mundo natural, justamente físico, encaja súper bien con esto de formalizarlo. Claro, la deducción llega como anillo al dedo para la física, y entonces es una propuesta antagónica o contraria a la inducción. Uno, desde proposiciones generales, teóricas, que puede ser una fórmula, justamente, uno quiere explicar fenómenos particulares, ¿ya? Eh, ah, Busquen justamente un ejemplo de investigación deductiva, busquen acá un ejemplo de investigación o conocimiento que se generó inductivamente, ¿ya? Tarea. Y finalmente, el método, por así decirlo, científico clásico se genera de la mezcla de ambas cosas, ¿ya? Con Newton, justamente nuestro amigo que generó la teoría de la mecánica clásica, con sus respectivas leyes, nuestro amigo Newton como que unió tanto la deducción como la inducción, y generó esta versión de lo que llamamos hoy en día el método eh, científico hipotético deductivo. ¿Ya? Eh, que te propone realizar experimentos y observaciones para luego construir conclusiones generales. ¿Ya? Eh, Acá está una versión de este método científico, aquí dice el método científico hipotético deductivo riguroso, ¿ya? Donde entonces, a partir tanto de deducciones, principalmente, por eso está aquí en negrito, y un poco menos a partir de observaciones, uno genera hipótesis científicas, a partir de deducción uno genera las predicciones, ¿ya? Una predicción es una afirmación que se produce a partir de una deducción lógica de una hipótesis, y ahí uno genera, digamos, eh, el diseño de investigación que, según nuestro amigo Newton, siempre tiene que haber un experimento, y entonces en ese experimento uno recolecta datos, observa, toma información, apoya o no apoya la hipótesis, y entonces los resultados sirven para seguir alimentando ese paradigma o esa hipótesis o esa teoría, ¿ya? Si ustedes se fijan en la leyenda que dice acá, dice el método científico hipotético deductivo riguroso, como es comprendido por la mayoría de los ecólogos, o sea, de biólogos, es este que está acá,
y que está modificado ligeramente por el autor Feisinger. Es un método que, si bien así lo entienden los ecólogos, en general muy difícil seguirlo por los ecólogos y por una parte importante de los biólogos, ¿ya? Una de las cosas más importantes es porque no todos en nuestras disciplinas hacemos experimentos que nos lleven a exactamente poder corroborar inequívocamente la hipótesis o no. ¿Ya? Vamos a ver que en biología a veces uno no trabaja poniendo a prueba una hipótesis y viendo si se corrobora o no, sino que uno, por ejemplo, echa a correr varias hipótesis y recolecta información, y aquella hipótesis que se lleva más información que la apoya, que le llamamos evidencia, es la que se aprueba. Pero no seguimos el método hipotético deductivo riguroso clásico. Eso. Esto hasta las 9:30, hasta las 9:35, siempre se me olvida. Es hasta las 9:35, ¿no? Ya. Tenemos 6 minutos para cualquier consulta, duda que tengan. La próxima clase, entonces, vamos a hacer una actividad. Les voy a subir así como la otra vez, les voy a subir un pequeño extracto de, yo creo, dos o cuatro. Les voy a subir un extracto de un par de como investigaciones para que las analicemos, ¿ya? Resúmenes de investigación, y las analicemos en cuanto a todo lo que hemos visto, en cuanto a los datos, las ideas, si son deductivas, si son inductivas, si son teorías, leyes, hipótesis, ¿ya? Y solamente me va a quedar revisar a nuestro amigo Karl Popper, que espero que lo conozcan, y si no lo conocen, van a conocer ahora, y a nuestro amigo Thomas Kuhn, como filósofos de la ciencia importantes de conocer, ¿ya? Pero vamos a quedar hasta aquí. Si tienen alguna duda de lo que vimos ahora, hoy día, durante el día, les voy a subir entonces ese documento, que simplemente va a ser a lo mejor 1 o 2 páginas con la descripción de dos investigaciones o más, no sé. Ahí lo voy a pensar. Depende de lo que les pida o cómo piense que vamos a hacer la actividad. Si vamos a analizar muchas cosas, van a ser 2 nomás. Si menos cosas, a lo mejor pueden ser 3 o 4. Pero van a ser extractos de investigaciones biológicas, mejor, ¿o no? Sí. O a lo mejor la Javiera quiere cosas de física. Eso. Dudas, consultas. Voy a detener la grabación entonces.